palabra de Dios, en las Escrituras. Acompáñeme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, dice así: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este texto es probablemente uno de los textos más complicados de entender en la Escritura. Se ha prestado a múltiples interpretaciones y se han buscado muchas respuestas, porque esta palabra tiene como resultado de repente el que nosotros vengamos y pensemos con mucha facilidad que hay diferentes estaturas o diferentes niveles de pecado, ¿verdad? Pecados que son de muerte, pecados que no son de muerte, y esto obviamente pues es algo literal, no lo estamos interpretando nada más, lo estamos leyendo, y leído en la palabra tenemos que creer que es palabra de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es orar y buscar cómo entenderlo. Y yo quiero compartirle esta reflexión. En primer lugar, debemos entender que al no hacer el apóstol Juan una lista como la que encontramos en otra parte de la Biblia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla: no erréis, ni los fornicarios, ni los chismosos, ni los mentirosos, ni los asesinos, ni etcétera, etcétera. Empezamos a encontrar una serie digamos, menciones específicas a ciertos pecados. No lo hace Juan así cuando habla de pecados de muerte y no de muerte. Luego eso nos lleva a la siguiente idea. Lo que tenemos que pensar es que no está hablando de actos específicos, no está hablando de ciertos pecados que están en una lista y que dicen estos son mortales, y otra lista de pecados que dice estos no son mortales. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Cuál puede ser el diferenciador? Porque, mire, antes de ir adelante yo quiero que reflexionemos un poquito acerca de lo que estas interpretaciones han provocado. Hay en la iglesia situaciones muy de lamentar. Yo voy a compartirle una experiencia muy en particular de esto que ocurrió allá en Júpiter, en una iglesia jupiterina. No es lo importante, ¿verdad? Lo importante es que en una reunión de esa iglesia, una reunión en la que había un par de decenas de personas o algo así, llegó un varón que tenía, que era declaradamente homosexual. ¿Y sabe qué pasó? Que la gente de la célula, la gente de ese grupo, inmediatamente reaccionó con rechazo, decía la persona que nos cuenta este testimonio, dice, reaccionaron hasta con asco, con una actitud de rechazo y de repudio que obviamente hizo a esta persona, a este joven, sentir muy mal. Y pasó el tiempo, ya sabe usted, de estas reuniones en las cuales la iglesia tiene ciertas actividades, entre otras cosas, hubo un momento en el que decidieron orar por las necesidades de las demás personas, y cuando este joven se expresó que se había mantenido callado, apartado, rechazado y por lo tanto arrinconado, y le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué quiere que oremos? Y él expresó su necesidad de oración. Esta necesidad de oración fue recibida de una manera lamentable, es decir, al escuchar su voz, una forma de hablar afectada, con amaneramiento, fue recibida con desagrado. Y el fruto de esto es que esta persona de la que yo le estoy hablando ya no quiere saber nunca más absolutamente nada de esos que se dicen cristianos. Dígame usted, ¿no le da vergüenza pensar en eso que sucedió?
No le da vergüenza por ser parte de este cuerpo que fue llamado al amor, a la misericordia y a la restauración. No le da vergüenza pensar que habemos dentro de la iglesia personas que podemos reaccionar así ante un pecado que a nosotros nos parece incómodo, por decirlo menos. Mientras que esos mismos desvergonzados recibimos con un abrazo al murmurador, al mentiroso, al adúltero, al desleal. Pero ¿sabe qué? Son pecados que no se ven, son pecados que no huelen. Yo puedo recibir al que murmura en contra de sus hermanos, al que levanta falsos testimonios, ¿verdad? Pero no puedo recibir al borracho, porque huele feo. Cuando la realidad es que la murmuración está equiparada en la Biblia con el homicidio. Y aún eso es una visión, un espejismo que nos hace pensar que tal vez haya pecados que sean más grandes que otros y que por lo tanto hay algunos pecados que se pueden tolerar y otros que no porque se ven feo. No vayan a contaminar mi grupo, no vayan a contaminar mi iglesia, no vayan a contaminar mi célula. Vergonzoso y lamentable comportamiento de nosotros, los cristianos, los portadores del mensaje de paz, de amor, de salvación, de restauración, de vida, aquellos que hemos sido llamados a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto erróneo basado, primero en nuestro criterio humano imperfecto y en segundo lugar en una interpretación de este texto que acabamos de leer que nos hace pensar que hay pecados que son peores unos que otros. Sin embargo, al no encontrar nosotros en ninguna otra parte de la Biblia una referencia que nos permita separar pecados de muerte y no de muerte con base en la acción llevada a cabo, entonces decimos teológicamente que no se puede asentar doctrina por un solo texto. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasa con este texto, una interpretación que nos lleve a actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir entonces Juan con esto? Mire, meditando y estudiando, porque esto no es algo que yo haya recibido nada más solito, sino que hoy que le hablo estoy parado en los hombros de grandes hombres, de grandes personas que estudian la Biblia profundamente y la han estudiado a lo largo de los siglos. Yo le digo, el pecado de muerte y el pecado no de muerte no es un pecado específico, porque 1 de Juan 5:17 dice con toda claridad, toda injusticia es pecado. Y con un pecado, con uno solo, sea cual sea, el ser humano, el hombre sin Cristo está destinado a la muerte eterna, así como dice Romanos 6:23. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, sea la que sea. Y así, al mismo tiempo, entonces, tenemos que entender que como no hay ningún pecado que pueda ser no tomado en cuenta o considerado un pecado suavecito, también tenemos que entender que no existe ningún pecado que no pueda ser perdonado si uno cumple con el plan que Dios estableció para recibir ese perdón. Las personas culpables por la crucifixión del Hijo de Jesús, del Hijo de Dios, del Señor Jesús, a ellos en Hechos 2:38 nosotros vemos que el apóstol Pedro les ofreció el perdón de sus pecados. Saulo de Tarso, oiga, eres el culpable de ser blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador de los cristianos. Y cuando fue salvo, la misericordia de Dios lo llevó a arrepentirse, a ser bautizado y a caminar con Cristo el resto de sus días. Nosotros nos encontramos en la iglesia de Corinto que había personas que habían cometido toda clase de inmoralidad, pero que fueron lavados con la sangre del Cordero. 1 Corintios 6:9-11. Así que aquí entonces empezamos a entrar al análisis. ¿Qué es entonces esto de que haya pecados de muerte y no de muerte? Mire, vamos por partes. Lo primero que vamos a hablar. Algunos creen que la misericordia de Dios en relación con la santidad es, o más bien en relación con la falta de santidad, en relación con el pecado,
es un período exclusivo de los hombres y mujeres que no conocen de Dios. Aquellos que son sujetos de la misericordia divina en relación con el pecado, son los inconversos. Y no, es contrario a las enseñanzas de la Biblia. En primer lugar, la sangre que nos limpió cuando nosotros somos convertidos, cuando recibimos a Cristo, es la que nos limpia de todo pecado y haciendo cristiano. Y esto está en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, y en el 2:2, y nos dice claramente que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta sangre nos limpia si pecamos, siempre y cuando nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados a Dios. Cristo sigue siendo la misma propiciación por nuestros pecados. Aún después de ser cristianos, aún después de habernos convertido, nos limpia de toda maldad, dice el 1:9 de Primera de Juan. Y a un cristiano culpable de pecados que se consideran graves, como por ejemplo la fornicación o el adulterio, o algunas cosas así, que se consideran erróneamente pecados de muerte, es decir, pecados que no se perdonan. Nosotros encontramos ejemplos en 1 Corintios 5, del 1 al 5, por ejemplo. Nosotros nos encontramos con una reprensión en este sentido, y 2 Corintios 2, del 6 al 11, nos muestra que una persona que ha pecado, pero se ha arrepentido, es perdonado. Así que, entendamos algo. Cualquier pecado que nosotros cometamos nos hace reos de muerte. Lo que hace que un pecado sea un pecado de muerte no es el tipo de pecado, sino la forma en la que nosotros estamos afrontando esa situación de pecado. Cuando nosotros pecamos, es decir, cuando nosotros cometemos un error, perdemos el piso, nos gana la tentación, o nos gana la ira, o nos gana el deseo, o nos gana la tristeza y hacemos algo que no deberíamos hacer, entonces estamos pecando. Pero si nosotros somos personas que asiduamente cedemos a la carne, asiduamente nos convertimos en ejemplos de lo que no debe ser y actuamos en contra de la voluntad de Dios, entonces ya no somos simplemente pecadores, somos practicantes del pecado. Somos personas que viven en pecado aún pretendiendo ser cristianos. Somos cerdos que creemos y pretendemos ser ovejas. Porque las ovejas comen pasto verde, los cerdos comen basura. Si nosotros comemos basura felices y contentos en el redil de las ovejas, creyendo que somos ovejas, de todos modos no dejamos de ser cerdos. Pero somos transformados en ovejas y entonces anhelamos el pasto verde. No quiere decir que una oveja no pueda de repente comer alguna porquería, porque eso sí sucede, por supuesto. Pero no es lo mismo que peques porque de momento perdiste el control a que te vuelvas un practicante del pecado. Entonces sí, estamos hablando de pecado de muerte. Y aquí se aclara la palabra del apóstol Juan cuando dice, hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Es decir, cuando ya una persona se convirtió en un asiduo pecador, en un asiduo cometiente de un pecado determinado del cual no se arrepiente y que considera parte de su vida y que no está dispuesto a entregárselo a Dios, entonces sí, dice Juan, por este pecado yo no digo que se pida. Si yo veo que mi hermano cayó, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Si yo veo que mi hermano cayó en adulterio y que está arrepentido y que está desesperado por la situación terrible que se le vino en el matrimonio y que está pidiéndole a Dios que Dios lo ayude y lo levante y lo restaure, entonces yo voy a orar por él y voy a pedirle a Dios que lo levante y que lo restaure. Voy a rogarle a Dios que establezca la paz en su familia, con su esposa, y yo sé que Dios puede contestar esa oración porque Él es poderoso y lo va a hacer porque Él es misericordioso. Entonces, aquí estoy orando por un pecado que no es de muerte, porque es un pecado que tiene un camino de perdón establecido por Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice, en otra parte, para aquel que peca voluntariamente, ya no queda más sangre del sacrificio. Pecar voluntariamente. Vamos a entender este texto
dentro de su contexto. Esto no quiere decir que cuando tú cometes un pecado por falta de dominio propio, por falta de control o por tu carnalidad, no lo hagas voluntariamente. Si fuera involuntario no sería pecado. A lo que se está refiriendo este texto es cuando tú, ya sabiendo la palabra, habiendo sido salvo, habiendo sido limpio por la sangre de Cristo, restaurado en tu mente y en tu corazón, tú has elegido voluntariamente no entregarle a Dios un área de tu vida porque estás muy complacido con ese pecado que estás cometiendo. A lo mejor tú dices, yo soy impoluto, soy fiel, soy íntegro, soy verdadero, yo digo todas las cosas como son, predico el evangelio, sirvo en mi iglesia, diezmo y ofrendo, pero me sigue haciendo cuesta arriba el ir y comprar hojas de papel y marcadores y colores, cuando yo tengo acceso libre a todo ese material en mi trabajo y no afecto a nadie si me llevo a mi casa unas cuantas hojas o unos cuantos marcadores o un par de gomas para mis hijos. No estoy haciendo nada malo, ya sé que no los pagué, ya sé que pues no debería llevármelos, ¿verdad? Pero ¿a quién le afecto si hay cientos y cientos en la oficina y se echan a perder? ¿Qué tanto es tantito? Ese es un pecado de muerte. Ese es un pecado que te va a llevar al infierno y por el cual el apóstol Juan dice, yo no digo que se pida. Porque oramos para que el Señor nos fortalezca, a unos a otros, oramos unos por otros, porque el Señor nos fortalezca en la tentación, y si caemos en la tentación, para que el Señor nos levante y nos restaure. Pero no se cansa usted a veces de orar, y volver a orar, y volver a orar, y volver a orar, por la misma persona, por el mismo pecado, que viene una y otra y otra y otra vez. Mire, yo no quiero decir que no haya un tiempo tal vez de restauración y que no sea necesario trabajar y amar y exhortar a aquella persona que está atada a un pecado, pero no es lo mismo la atadura de una tentación tremenda, vamos a suponer una adicción a una sustancia. Por ejemplo, una persona que es adicta al alcohol y que por más que se esfuerza, por más que quiere y llora y se desespera y pide perdón una vez tras otra y vuelve a caer. Porque sí hay gente que está en esa situación y por quienes oramos sin cesar. No es lo mismo que aquel que dice, ay, este es mi vicio, déjenmelo, no le hago mal a nadie, no te metas, a mí no me digas nada, yo estoy bien así, ya sabré yo con Dios, y lo sigue cometiendo, pues entonces sí, ahí sí decimos, ¿sabes qué? Pues está bien, arréglate con Dios. Y llegamos a una conclusión a final de cuentas. No hay estaturas en el pecado, no hay pecados mayores que otros, no hay pecados que sean suficientemente chiquitos como para que no nos lleven al infierno. Ningún pecado, ninguno. Todos, cualquier pecado te lleva al infierno. Cualquiera. Toda maldad. Primera de Juan 2:2 dice que Dios, el Señor nos limpia de toda maldad. Pero el texto que leímos al principio, ahí en Primera de Juan 5:17, nos dice con toda claridad el Señor, toda injusticia es pecado. ¿Hay pecado no de muerte? Ciertamente. Este pecado no de muerte es aquel pecado del cual tú te arrepientes y que te esfuerzas denodadamente en no volver a caer, aunque vuelvas a caer. Pero es la actitud de tu corazón. Cuando realmente no te importa, cuando realmente dices, bueno, esto ya lo declaro batalla perdida y Dios, pues tendrás que perdonarme cada vez, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Que no. Que no. Y probablemente el Señor decida cortarte. Probablemente el Señor decida tomar tu vida antes de que te sigas contaminando. Antes de que sigas hundiéndote más y más en la mentira, en la culpa y en el pecado. Es difícil. Es difícil. Nosotros comparamos este verso que leímos con el relato que tenemos en Hechos 5 del 1 al 10, en donde nos cuenta lo que le sucedió a Ananías y a Zafira. Entonces nos encontramos con que el pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y sin arrepentimiento. Dios nos llamó a santidad. Y Dios nos corrige cuando pecamos.
No somos castigados por nuestro pecado, en el sentido de perder la salvación, porque la salvación es un regalo maravilloso. Sin embargo, somos disciplinados porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así dice Hebreos 12:6. Entonces, llega un momento en que Dios ya no puede permitir que un creyente siga en pecado sin arrepentirse. Cuando llegue ese punto, entonces, Dios puede quitarnos la vida, porque ya llegamos a un punto en el cual nosotros estamos siendo incluso piedra de tropiezo para otros. La muerte es la muerte física. A veces Dios purifica a la iglesia quitando a aquellos que deliberadamente desobedecen. Hay pecado que lleva a la muerte y pecado que no lleva a la muerte. Entonces, Dios trata de esta forma con el pecado intencional y premeditado en la iglesia. Cuando alguien de forma premeditada e intencional en la iglesia peca y sigue pecando, es separado de la comunión de la iglesia, ya sea porque las circunstancias lo obligan a irse o por muerte. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros oramos por nuestros pecados y pedimos perdón por ellos, oramos por el pecado de nuestros hermanos y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y va a llegar el momento en el que Dios dice, hasta aquí. No nos encontremos en ese punto, hermanos, y por el contrario tratemos de mantenernos listos para la venida del novio, listos para las bodas del Cordero, limpios y sin mancha, como dice Efesios 5:27. Y para alcanzar esto, lo que el Señor quiere es que nosotros no endurezcamos nuestro corazón ante nuestro propio pecado, ante nuestras propias fallas, y que si pecamos, digamos, sí, Señor, pequé, sí, Señor, me equivoqué, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y que no caigamos en el decir, bueno, total, al fin que Diosito es bueno, sino que por el contrario digamos, Dios es justo y yo quiero ser justo como mi Padre. Piensa en ello, medítalo. Y con este tiempo de meditación que a veces nos lleva a una reflexión no tan alegre como en otras ocasiones, ¿verdad? Porque créame que a mí, en lo personal, me pesa un poquito el pensar en las veces que yo le he fallado a Dios reiteradamente, en los pecados que tal vez yo no haya entregado con entera honestidad y que no haya yo dejado de lado ya para siempre. Y yo le ruego a Dios que me muestre esos pecados que me son ocultos. Pero yo le exhorto a que usted haga lo mismo y que Dios lo saque adelante, que lo lleve a más.